Bhagavad Gita, la explicación, capítulo 3. En sánscrito se llama Ata Tritiyo Dhyayaha Karma Yogaha, los deberes eternos de los seres humanos. El capítulo 3 establece desde diversos puntos de vista que el desempeño de los deberes prescritos son obligatorios para todos. Aquí el Señor Krishna categóricamente y de forma global explica cómo es el deber de cada miembro de la sociedad para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades en sus respectivas etapas de la vida, de acuerdo con las normas y reglamentos de la sociedad en que se vive. Además, el Señor explica que esos derechos deben realizarse. ¿Qué beneficio se gana mediante la realización de ellos? ¿Qué daño es causado por no realizarlos? Además, las acciones que conducen a la esclavitud y las acciones que conducen a la salvación. Todos estos puntos relativos al deber se han descrito con gran detalle. Así, este capítulo se titula Los deberes eternos de los seres humanos. Acá Arjuna le está preguntando a Krishna, le dice: si dices, oh Janardana, que el conocimiento es superior a la acción, ¿por qué, oh Keshava, me incitas a esta tan terrible, guerra? Tus ambiguas palabras confunden mi mente. Dime, pues, con certeza, ¿por qué medio pueda yo alcanzar la bienaventuranza suprema? Y Krishna le dice: según te dije antes, oh tú el de corazón puro, hay en este mundo un camino con dos senderos. El del yoga por el conocimiento, o sea, el de los Sankhya, y el yoga por la acción, que es el de los yogis. Él deja claro esto. Y hay una cosa ya que es muy importante que dice, pero el hombre que se deleita en el yo, con el yo, está satisfecho y contento en el yo. A tal hombre, en verdad, ya nada le queda por cumplir. Cada una de las enseñanzas que tenemos aquí en Karma Yoga nos explica acerca de qué es lo que es la acción. La verdadera acción, porque acción no significa simplemente moverse, sino que la acción significa el desarrollo en el campo del conocimiento, en el campo del desarrollo espiritual de una persona. Krishna Arjuna de repente se confunde porque Krishna le está enseñando cosas y él dice, wow, de esto de repente parece ambiguo, porque por un lado me está diciendo, bueno, lucha, pero por otro lado me dice, mirá, que hay que ser así, así. Le está explicando cómo debe ser como ser humano. Y entonces, claro, lo que pasa es que tiempo, lugar y circunstancias, si Krishna en algunos momentos es el maestro, y en otros momentos es su primo, en otros momentos es su amigo. Hay diferentes niveles de relación entre Krishna y Arjuna, de la misma manera que nosotros tenemos una manera diferente de ver las cosas desde el punto de vista consciente y desde el punto de vista de la mente. O sea que nosotros mismos somos ambiguos. Y tenemos que de repente, depende de qué es la acción, es cómo actuamos. Pero lo importante es estar establecido en el ser, que es la parte fundamental del asunto. Karma Yoga es el principio de Bhagavad Gita. Los 3 primeros capítulos, o sea, los 6 primeros capítulos de Bhagavad Gita es Karma Yoga. Es el yoga de la acción. Entonces nos está enseñando a Krishna cuál es el verdadero significado de esa acción, cuál es el verdadero significado de ese Karma Yoga. Hay un sistema con el cual una persona a través de la acción, entregando todas sus actividades a Krishna, está practicando Karma Yoga. O sea, cuando alguien trabaja y ofrece sus alimentos a Krishna, cuando todas sus actividades están en relación con Dios o con Krishna, él está practicando Karma Yoga. Pero ya cuando llega a un estado más elevado, cuando ya tiene un entendimiento sobre qué es lo que es la relación que tiene la entidad viviente con la energía suprema,
ya alcanza un nivel de devoción, que eso es Bhakti Yoga, pero primero tiene que pasar por los 6 capítulos del 6 al 12, en el cual el Jnana Yoga te da los argumentos de por qué es tan importante la práctica de la devoción. Te enseña que hay una manera de meditar. El 6º capítulo habla acerca de la meditación, ya lo veremos. Pero aquí estamos hablando únicamente en base a qué es lo que es la acción. Hay acciones que son, que producen karma, ¿cierto? Que producen, la palabra karma en general es conocida como acción y reacción, causa y efecto. Eso lo explicó también para todos Platón, que es el que enseña esto en Occidente, ¿no? Pero ya en la ley de acción y reacción, que se llama, ya en la India, en los libros antiguos, sobre todo en este Bhagavad Gita, es traducido como karma. Hay gente que cree que karma es todas las acciones que ejecuta mal. Y no, karma es todo. El karma es buenas y malas acciones. Si actúas bien, tendrás una buena reacción. Si actúas mal, vendrá una mala reacción. Eso es lo normal. Pero nosotros tenemos una posibilidad de alcanzar algo que se llama Karma Krishna, que es cuando nuestras actividades, nuestro accionar, que está en relación con Krishna, ya es un karma diferente al karma que se obtiene dentro del mundo material. Pero eso ya es parte de la devoción del Bhakti Yoga. Por ahora nos vamos a quedar de que karma, la acción y reacción, causa y efecto, es una de las leyes importantes dentro de la vida. Y acá Krishna en el 3er capítulo está explicando cuáles son las leyes por las cuales un ser humano debe regirse, ¿no? Las obligaciones, deberes y obligaciones de una entidad viviente. Interesante, ¿no? Bueno, si tienes la posibilidad de leer el 3er capítulo, bueno, perfecto, porque así de esa manera ya vamos entrando más en el tema y podemos entender más juntos, podemos entender más de qué va este asunto. El día 14 de diciembre es el día en que es el día del Bhagavad Gita, se llama Bhagavad Gita Jayanti, que significa el día de la aparición o el día en que se festeja lo que es el Bhagavad Gita como libro de conocimiento. Así que bueno, de aquí al 14 seguiremos hablando, vamos a llegar justo, me parece, al 18, no vamos a llegar, pero por ahí al 16, por ahí vamos a llegar. Y va a ser muy bonito porque ya sin querer queriendo, hemos estado estudiando Bhagavad Gita en diciembre, estudiaremos Bhagavad Gita en diciembre, que es el mes más auspicioso para leer Bhagavad Gita. Jai, Hare Krishna, Namaste. Y lee un poco Bhagavad Gita este mes, si lo tienes, léelo este mes que trae muchos beneficios. Jai, Hare Krishna.